Hola amigos de Ni Hao Chile, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta oportunidad vamos a conversar de un tema que es una preocupación central en Chile, que es el tema de las jubilaciones. Frente a esto te tengo una pregunta. ¿Sabías que la mayoría de estos ahorros son invertidos en el segundo mercado bursátil más grande del mundo? Para esto vamos a conversar con Jorge Alfaro, investigador del ICLAC, pero antes quiero recordarles que estamos grabando en el restaurante Chuxiang, que es como un pedacito de China en Santiago. Aquí todo es auténtico, los sabores, los ingredientes, hasta la forma de comer. Tienen platos que no vas a encontrar en cualquier parte y la experiencia completa te hace sentir que viajaste sin salir de la ciudad. Si quieres probar algo realmente distinto, Chuxiang es la parada obligada, donde lo puedes encontrar en Romero 2850 en Barrio Yungay. Jorge, muchas gracias por venir a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Ni Hao. Creo que es una excelente iniciativa para poder asentar ciertas temáticas que el público en general desconoce, sobre todo dado que los vínculos que tiene Chile con China se han ido incrementando década a década, y creo que posicionar estos temas en el tapete contribuye a que en Chile también haya un conocimiento más alto de lo que consisten las relaciones con China. Sobre todo este año, además, que fue la reforma provisional. Exactamente. Jorge, cuéntame un poco, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que mi plata de pensión esté invertida en China? Lo que significa es que mediante determinados instrumentos financieros, las AFP invierten el monto de los contribuyentes en instrumentos financieros chinos. ¿Qué es lo interesante de esta temática y por la que es relativamente desconocida? Incluso entre los especialistas en esta materia, gente con un nivel más sofisticado de conocimiento sobre los mercados financieros, es que al no hacerse la inversión directamente con los programas establecidos por el gobierno chino, existe cierto desconocimiento inclusive de los montos. El monto de inversión a junio del 2025 es del orden de 6.500 millones de dólares. Para poner esto en perspectiva, el PIB total de Chile es de alrededor de 360.000 millones de dólares. Por consiguiente, la cifra de 6.500 millones de dólares es del orden del 2% del PIB nacional. Es decir, estamos hablando de una cifra muy alta. China es el mercado destino de los fondos de FP, el segundo del mundo después de Estados Unidos, muy detrás de Estados Unidos. Estados Unidos es de alrededor del 35%, en el caso de China es del orden del 6,2%. Y efectivamente, con el equipo de ICLAC que lidero, nos propusimos poder cerrar esta brecha en términos de conocimiento del mercado financiero chino, de qué se tratan los programas establecidos por el gobierno y, por supuesto, de cómo es la exposición de los fondos de FP en estos instrumentos financieros chinos. ¿Y cómo opera, cómo funciona justamente esta inversión hacia allá? ¿Cómo se hace? Sí, es una pregunta muy interesante porque justamente es la raíz del desconocimiento que existe sobre la inversión de las AFP en China y también sobre el sistema financiero chino en general. Se hace de la siguiente manera. Las AFP invierten fundamentalmente en ETFs o en fondos mutuos que son emitidos por gestores de inversores como por ejemplo Vanguard o BlackRock, y esos gestores de inversiones entre sus productos financieros tienen alocaciones en China. Entonces, lo que hace la AFP, por ejemplo, supongamos yo soy un analista de AFP y decido, quiero tener una mayor exposición a determinados mercados emergentes, ese instrumento tiene un porcentaje de exposición a China. Pero generalmente se recurre a ETF, que básicamente es un instrumento financiero que sigue un índice de mercado. Supongamos, por ejemplo, el DAX alemán. Si yo compro un ETF del DAX alemán, se transa como una acción en la bolsa, pero su rendimiento sigue el índice general de las 30 empresas que pertenecen al DAX. Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacer la alocación mediante un ETF? La ventaja consiste en que inmediatamente se logra cierta diversificación, que se sugiere la mejor estrategia para invertir a largo plazo, y esto diría que todavía es más importante en el caso de los fondos de pensiones, que no son dinero propiamente tal de la gente que invierte estos montos, No.
sino que de los contribuyentes, y es una inversión que en general también se espera que sea a largo plazo. ¿Es más riesgosa? Es más riesgoso, es decir, en concreto, dada la historia de la última década, los últimos 20 años de los sistemas financieros chinos en general, se podría decir que sí son más riesgosos que otros países en los que se ha invertido, y la razón de eso es la alta volatilidad de los retornos de los índices de Shanghai y Shenzhen, que son básicamente los más importantes, las dos bolsas de comercio más importantes. Entonces, en resumen, ¿es que compran directo o es a través de intermediarios? Es a través de gestores financieros que podríamos decir que son intermediarios. Intermediarios. Efectivamente, son enormes instituciones Sí. que emiten estos instrumentos financieros, pero no se hace directamente. El programa que el gobierno chino implementó para hacer esta inversión, al día de hoy no existen instituciones financieras chilenas, no solo la AFP, me refiero a cualquier institución financiera chilena, que formen parte de este programa. Que es el QFII, Exactamente. el Quality Foreign Qualified Foreign Institutional Investor. Investor, el En su sigla, QFII. claro, QFI le llaman Bueno, generalmente. el QFI. QFI. No hay nadie acá en Chile que sea QFI. No hay ninguna institución chilena que pertenezca a este programa. Ya. Es interesante porque, bueno, voy a contar un poco de Sí. cómo surge este programa. Sí, contame un poco, porque además, eso, ¿qué es este programa? ¿Es como una visa de inversionistas? ¿Cómo opera? Sí, podría ser una suerte de eso, podría entenderse de esa manera. Ya. Lo que ocurrió fue lo siguiente. El año 2001, después de más de una década de negociaciones, Ya. China finalmente ingresa ¿cómo se llama? La Asociación Mundial del Comercio, a la Organización Mundial del A la Comercio. Organización Mundial del Comercio. Entonces, uno de los requerimientos que tenía que asumir China para poder ingresar era aperturar más sus mercados financieros. Ya. Era básicamente los requerimientos, y China dijo, bueno, lo podemos hacer, efectivamente. Y al año siguiente, noviembre, diciembre del 2002, China inauguró este programa. El año 2003, la primera institución en el mundo que empezó a formar parte de este programa, el banco de inversión suizo UBS. Ya. A fecha de hoy, esto lo tengo actualizado para agosto del 2025, existen más de 900 instituciones en el mundo Ya. que forman parte de este programa. De hecho, interesante porque la actualización la hice de los últimos 2 meses, antes la tenía para junio, ahora para agosto, Ya. y en ese periodo de tiempo ingresaron más de 30 instituciones al programa. Es decir, podría decirse que este año 2025 ha sido un año de un auge en los ingresos Eso al programa. es que me llama la atención porque si está de 2002, que fue el primero, hasta la fecha, 900 no es tanto, no es un número tan grande. Sí, lo que pasa es lo siguiente, y acá es importante enfatizar el término institucional de la sigla. Es decir, en China solamente se puede hacer inversión a nivel de una institución financiera. Yo no puedo hacer una inversión en China a nivel de yo como individuo. Tengo que hacerlo mediante una institución. Ya. Entonces el número de 900 sí es importante porque las instituciones financieras que tienen montos relevantes para poder hacer inversión Ajá, en otros países ajá. son bastantes, pero son mucho menos obviamente que los individuos que hacen inversiones. Sí. Entonces, en particular en el entorno iberoamericano, existen solamente 3 instituciones que forman parte de este programa. Ya. El ¿Cuáles? BBVA español, Ya. Bradesco en Brasil e Itaú en Brasil. Ya. No hay, Latinoamérica se podría decir que es con diferencia la región menos representada, que Sudáfrica tiene más instituciones que pertenecen al programa, 4, 2 en Mauricio y 2 en Sudáfrica. Ya. Y podemos observar que Latinoamérica está bastante rezagada. Ujú. Yo diría que los primeros años principalmente fueron instituciones de Estados Unidos y Europa las que se listaron a este programa. Ya. Luego se vio un influjo mayor de instituciones del este de Asia. Ya. Y se podría decir que en los últimos 2-3 años había un aumento incremental de instituciones del Medio Oriente. Fondos soberanos de países como Oman, Arabia Saudita, etc. Ya. Entonces es un programa que también ha experimentado ciertas modificaciones. Al principio existían muchas restricciones en términos de los montos que se podían devengar de las acciones en China, de los montos máximos también que se podían depositar en acciones. Ya. En general ha habido una tendencia a liberalizar y a quitar esas restricciones. Perfecto.
Y ahora, dónde quedan las AFP en este panorama del programa? Porque no califican como No es que no socios. califiquen. A ver, por el nivel de monto que tienen podrían calificar, pero Sí, un monto de la FP maneja un monto equivalente al 60% del PIB nacional. sí, O sea, es enorme, son cantidades de plata realmente exorbitante. Sí. exorbitantes. Pero en general en Chile, dado también la distancia que existe con el gigante asiático, un cierto desconocimiento de cómo funcionan los mecanismos financieros internos, se ha preferido hacer una inversión ya diversificada, en términos Ujú. de ETF o fondos mutuos, analizando un país en lugar de analizar empresas concretamente. Porque con el programa QFII en principio yo puedo comprar acciones específicas de una empresa en las bolsas de Shenzhen o Shanghai. Mediante la compra de ETF se compra básicamente un índice. Entonces, yo creo que la razón por la que las AFPs no han ingresado al programa o no han postulado es porque la estrategia, por lo menos a lo que vendría a ser 2025, es, tal vez nosotros no tenemos el conocimiento específico sobre China, entonces tratemos de verlo como el país un todo, en lugar de industria específica. Perfecto. Claro. Oye, y ahora, ¿qué es lo que revela tu estudio? Cuéntame más detalles sobre esta temática tan desconocida. ¿Cuáles son los puntos más importantes que podrías comentarnos? Ya, sí. Mira, primero voy a partir haciendo una introducción un poco de la historia del sistema financiero chino. Ya, ¿Y por qué quiero partir con este punto? Porque China, en general, los economistas están de acuerdo en que existe una cierta paradoja con respecto a China, porque ya, si bien ha sido en los últimos 45 años la economía que más ha crecido en el mundo, probablemente ha sido el milagro económico más importante de la historia, ha levantado 800 millones de personas de la pobreza en base a una economía con una base industrial sin precedentes mm, y con ciudades como Shanghai, Beijing, Shenzhen, que uno podría decir rivalizan en opulencia con las grandes metrópolis occidentales. mm, Uno al mismo tiempo puede observar que el sistema financiero chino en general está bastante rezagado, muestra alto índice de volatilidad sí, y sus retornos han sido más bien modestos. Entonces, la primera pregunta que surge sobre el sistema financiero chino es ¿por qué se da esta paradoja? Y es aquí que yo quiero introducir un poco el contexto histórico de China en los últimos 50 años. ujú, En 1976, Mao Zedong fallece y tiene luego lugar un interregno de 2 años en la que el poder internamente del Partido Comunista lo toma un seguidor de Mao que prefiere una política de continuidad que se llama Hua Guofeng. Pero él permanece en esa posición 2 años y luego en 1978 Deng Xiaoping y otros figuras importantes dentro del Partido Comunista Chino empiezan a implementar e inaugurar este periodo que es muy famoso que se llama el de reforma y apertura. Se inaugura, insisto, el año 1968 y que está ligado con un término que ya en la época se conocía como socialismo con características chinas. Y el socialismo con características chinas consistía en la tesis fundamental de que no existe una contradicción necesariamente entre el socialismo y la economía de mercado. Entonces, China empezó a movilizar recursos de una manera todavía planificada, es decir, muchas de las políticas fueron dirigistas, ujú, estatales. Eso no significó que el Estado chino perdiera facultad en términos de toma de decisiones. ya, Y lo importante, teniendo en cuenta cierta apertura, pero también la importancia central que tenía la administración de la toma de decisiones, es que se enfatizó en el sistema financiero, sobre todo el sistema bancario. Es decir, incluso al día de hoy, eh, el sistema financiero chino está fundamentalmente dominado por el sistema bancario. Las 4 instituciones más grandes financieras chinas son los 4 bancos, que son de hecho las 4 instituciones financieras más grandes del mundo. ya, Estos 4 bancos chinos. Eh, y paulatinamente se ha permitido que el sistema de valores se vaya desarrollando. Entonces, ¿por qué el sistema bancario tuvo tanta dominancia en el sistema financiero
en el principio y todavía hoy, el 2025, porque es una manera más eficaz de poder depositar y focalizar los fondos en determinados proyectos, en determinadas industrias, y fundamentalmente, en el caso de China, en empresas estatales. Entonces, es posible tener básicamente una política industrial de focalización de fondos en determinadas áreas que es más difícil de lograr con el sistema de capitales, con la bolsa de comercio. Perfecto. Entonces, finales de los 80, en China, había cierto descontento. Existían ciertos cuadros del Partido Comunista que sostenían que las reformas habían sido demasiado rápidas, demasiado precipitadas. Había un alto nivel de inflación, de desempleo, sobre todo en las ciudades. Y esto todo estuvo ejemplificado en los eventos de 1989, en las protestas de Tiananmen. Entonces, internamente en el Partido Comunista, los primeros 5 años de la década de los 90 fueron muy complejos. Existía, repito, ciertas facciones dentro del partido que sostenían que el envión reformista tenía que terminar y que algunas de las reformas tenían que ser canceladas. Entonces, en ese contexto, Deng Xiaoping, que ya tenía una edad muy avanzada, tenía 87 años el año 92, él decidió hacer las valijas y emprender un viaje que es conocido popularmente como la Inspección al Sur, en el que visitó varias ciudades del sur de China, sobre todo la provincia de Guangdong, pero en otros lugares también. Guangdong, la provincia más al sur de China, fuera de Hainan, que es una isla que está más al sur, pero en China continental, fue el laboratorio de muchas de las reformas que se hicieron en este proceso de reforma y apertura. Entonces, en particular en Shenzhen, que podría decirse el epítome del periodo reformista chino, esta ciudad que en el año 78 tenía 40.000 habitantes, hoy es una metrópoli de sobre 17 millones, uno de los grandes centros tecnológicos del mundo. Él emitió algunos discursos tratando de defender la reforma en general, pero también el sistema de valores. Él incluso dijo que había que primero probar si las bolsas de comercio eran incompatibles con el socialismo y solamente pertenecían al ámbito del capitalismo. Primero intentémoslos, veamos cómo nos va y después podemos tomar una decisión. Hay que experimentar. Señalaba que las reformas tenían que ser gradualistas, pero con un alto grado de experimentación. Eso básicamente él lo inscribió en un lema muy famoso de él, una de sus frases más famosas, que él decía que hay que cruzar el río tocando las piedras con los pies. O sea, esto no tiene que ser precipitado, sino que vamos paso a paso y vamos viendo cómo va avanzando y cómo responde la población y también básicamente los KPI que se establecieron de acuerdo a las reformas que se hacían. Entonces, en Shenzhen hay un lugar que creo que tiene mucho simbolismo. Existe un parque en el centro de la ciudad, en la que hay una colina, y en el punto más alto de la colina hay una estatua gigantesca de Deng Xiaoping caminando hacia adelante, digamos, como lleno de seguridad. Y esta colina y esta estatua de Deng Xiaoping básicamente mira directamente al centro financiero de Shenzhen, y en particular a la bolsa de comercio, porque la historiografía moderna considera que este viaje del año 92, con ello Deng Xiaoping de alguna manera salvó el proceso de reforma, y en particular el sistema de capitales, que internamente, insisto, en el Partido Comunista existían muchas críticas a la adopción de un sistema de capitales de corte más o menos occidental. Entonces, ¿por qué? Uno podría decir, sí, efectivamente el sistema financiero está rezagado, efectivamente es cierto eso, pero también esto está en el contexto de cierto grado de gradualismo con experimentación, y por lo tanto el primer objetivo del gobierno chino era el crecimiento económico y no tanto retorno financiero. Eso, sin embargo, desde la inclusión de China en la Organización Mundial del Comercio ha ido cambiando paulatinamente, pero ha sido un proceso que no ha sido precipitado, sino que ha sido pensado paso a paso. Ahora, si esto lo vemos en un contexto histórico global, la primera bolsa de comercio del mundo se inauguró en Ámsterdam a principios del siglo XVII. Las bolsas de Estados Unidos son de 1790, 1792. La de Chile es de 1893, creo. Las bolsas de comercio chinas fueron inauguradas ambas, Shenzhen y Shanghai, en 1990. Deng Xiaoping hizo este viaje 2 años después. Entonces, si lo vemos en una escala temporal, 35 años es muy poco. Sí, bueno, nada. No es nada. Entonces, cuando la gente dice que el sistema financiero chino
está muy poco desarrollado, habían especialistas que sostenían hasta hace poco que no había que invertir ahí. No. Esto hay que ponerlo en el contexto de una escala temporal global, es decir, 35 años muy poco, y es esperable, razonable esperar que el sistema financiero chino va a seguir desarrollándose y el vector en términos de reforma y la intención de la administración central es ir liberalizando poco a poco y de manera continua el sistema financiero. Ahora, ¿qué depara con respecto a Chile? ¿Cuáles son los puntos que pudieron ustedes desglosar en este estudio? En primer lugar, el punto principal, y que vuelvo a enfatizar, es que existe una exposición importante, Sí. el 2% del PIB. Del PIB. Eso, en general, prácticamente casi nadie tiene conocimiento de eso. No, pues. En segundo lugar, efectivamente es un mercado de alta volatilidad y por lo tanto, bajo el sistema de multifondos que tenemos actualmente, se puede observar que en general la exposición a instrumentos financieros chinos se da más en los fondos A y B y mucho menos en los otros tres fondos. En particular, al día de hoy, fondos D y E prácticamente no tienen exposición a China. Eso era distinto entre el 2018 y el 2021, en que había un mercado alcista en China y por lo tanto el nivel de exposición sigue existiendo inferior al A y B, pero el C, el D y el E era considerable. Ya. Pero eventualmente, a partir del 2021, con un contexto internacional más complejo, con una crisis inmobiliaria importantísima que duró y entró en estado de deuda, el Evergrande, que era una de las principales empresas inmobiliarias chinas y del mundo, que reflejaba básicamente una burbuja inmobiliaria. Eso de alguna manera generó más dudas de... Qué certeza. Exactamente. Claro. De, ¿Qué más? Sé que se mencionan tres grandes problemas, que uno es el del sector inmobiliario y cuáles son los otros dos, la guerra comercial. exactamente. Es decir, el contexto geopolítico actual es más bien complejo. Para el año 2024, 2025, 2026, se estima que la demanda mundial también va a disminuir. Eso debería repercutir negativamente en el mercado financiero chino. Y también el contexto actual de la guerra comercial que ha sido, digamos, desatada originalmente por Estados Unidos, pero la que China también ha respondido. Oye, tu estudio subraya que la inversión chilena en China busca principalmente diversificar y reducir la dominancia estadounidense. ¿Es una estrategia financiera? ¿Cómo quedamos actualmente con este nuevo escenario, por demás, que está ocurriendo? Claro, mira, en primer lugar, no necesariamente las AFP buscan bajar la dependencia de Estados Unidos, sino que la estrategia fundamental es diversificar. Es decir, las AFP invierten en muchos lugares del mundo. Ya. Luego de Estados Unidos y China, están Brasil, India, países europeos Ujú. y Japón también. Hay una locación importante en Japón. Una pequeña pausa. Perfecto. Perdón. Vamos a recibir a Paola. Un aplauso, por favor, para Paola. Paola, cuéntanos, ¿qué nos traes? Les traigo una sopa de carne molida. Ok. Disculpa, ¿de qué? Carne molida. Carne molida. Carne molida. Y estas son unas berenjenas. Ah, fantástico. Copito. Qué rico. Muchísimas gracias, Paola, te pasaste. Muchas gracias. Muchas gracias. Que lo disfruten. Bueno, sí, recordarles que esta entrevista la estamos haciendo en un restaurante, entonces evidentemente va a llegar en algún minuto. Ahora sí, porque podemos continuar con lo que estábamos conversando. Perfecto. Sí. Eh, Que hablábamos de la diversificación. Exactamente. Sí. O sea, la principal estrategia que generalmente se sigue, que se recomienda seguir, es diversificar. Porque la inversión, los fondos de pensión es una inversión a largo plazo. Y por consiguiente existen determinados mercados que son percibidos como más riesgosos. En Ujú. particular el caso de China. Ajá. La exposición a Estados Unidos, con diferencia, la más grande que tienen los fondos FP, del orden actualmente del 35%. Ujú. Si uno hace un razonamiento de cuál es el peso que tiene el mercado bursátil norteamericano con respecto al mundial, es del orden del 42,5%. Entonces ese 35% se acerca, más o menos, Ajá. a la proporción mundial. En el caso de China, ese mismo análisis nos lleva a un 11,1% del mercado bursátil mundial. Sin embargo, la exposición de los fondos de pensiones chilenos es solo del 6,2%. Entonces, uno podría decir que está subrepresentado.
Eh, Esto es algo que aplica para junio del 2025. Hace 4 años la inversión de los fondos de pensión era muchísimo mayor en China, Ya. 16.000 millones de dólares. Es decir, Wow. estamos hablando de más de 2 veces lo Claro, que casi el está triple. invertido ahora, casi el Sí, pues triple, casi el triple. exactamente. Ajá. Pero con los eventos a partir de 2021 que ya mencioné, Ajá. esa inversión Ha ha ido disminuido. disminuyendo. Sí. Sin embargo, este año 2025, y sobre todo, uno podría referirse a este evento que generó una convulsión en los mercados mundiales y sobre todo en los norteamericanos, que fue básicamente la demostración de que DeepSeek, esta startup china que está situada en Hangzhou, Sí. que no era necesario un empleo tan numeroso de chips ultra sofisticados para tener un sistema de inteligencia artificial, Inteligencia artificial. un chatbot Sí. tan sofisticado como los occidentales. Ujú. Este año se observa un mercado alcista en China, del orden de 30, 25, 30%, y sobre todo empujado por las empresas tecnológicas. Sí. Entonces, es importante, para concluir Ujú. sobre esto, que el mercado chino sí es muy volátil, es decir, a partir de 2021 bajó considerablemente, pero ahora se ha ido recuperando. Pero las AFP, y se deja ver por la distribución de los distintos fondos, Sí. yo creo que consideran que el mercado chino es riesgoso y por lo tanto hay que darle un mayor énfasis a los multifundos A y B, por sobre los otros de gente en general de edad más avanzada. Perfecto. Oye, y ahora, ¿qué se necesita en términos de reformas claves dentro de China para que la inversión ahí sea más rentable, para que sea más estable en el tiempo? Sí, claro. Los estudiosos sobre esta temática han señalado que en general los retornos del mercado financiero chino son modestos porque existe una sobredimensión del rol del Estado en los mercados Ya. financieros. Es decir, por ejemplo, el proceso de IPO, que es la entrada de una empresa a la bolsa, Ujú. está básicamente regido a los lineamientos que establece el Estado. Generalmente se observa que hay un sesgo a favor de las empresas estatales, las empresas de industrias nuevas, muchas de ellas en el área tecnológica, tienen barreras más complejas para poder acceder a la IPO. Y también existen determinados conflictos de interés en el sentido de que la Comisión Reguladora de Valores, que es la que aprueba finalmente la IPO, es estatal y por lo tanto tiene ciertas preferencias con gente que está bien vinculada también con el Estado, que son las empresas estatales también. Ujú. Entonces lo que se puede observar en China, y esto es bastante relevante de mencionar, si uno quiere hacer un zoom de las empresas chinas, es que son las empresas grandes y medianas las que tienen rendimientos más bien paupérrimos, pero las empresas pequeñas dentro del mercado de valores de Shenzhen y Shanghai, o sea, las acciones tipo A se llaman, Ujú. que están transadas en renminbi, sí muestran retornos bastante buenos Ya. e incluso de los mejores del mundo. Porque las empresas tecnológicas chinas, que muchas de ellas están listadas en bolsa en el extranjero, en particular en Hong Kong y en Ujú. Nueva York, son de las empresas que han mostrado mejores retornos en los últimos 20 años. Es decir, Porque ahí también hay un avance tecnológico más grande allá, ¿o no? tiene que ver con que los procesos de listaje en el exterior son más estrictos y más transparentes que en China. Ah, perfecto. Entonces, lo que suele ocurrir también cuando se hace, o previamente al proceso de listaje, Ujú. es que muchas empresas estatales chinas suelen modificar sus resultados contables para hacer parecer que tienen resultados mejores de lo que realmente tienen y luego eso no lo pueden respaldar una vez que ya están listadas en la bolsa. Entonces, eso no ocurre con las empresas tecnológicas que están listadas en el exterior, que insisto, han tenido resultados bastante interesantes. Perfecto. Ahora, retomando un poco el tema de las AFP, ahora con la reforma previsional, ¿dónde quedamos actualmente en todos estos procesos de inversión en el extranjero y la diversificación de nuestras inversiones? ¿Cómo va a afectar este cambio a la forma en que las AFP, perdón, invierten en mercados riesgosos como China? En primer lugar, tengo que decir que el case report que hemos redactado con el equipo del Ujú. ICLAC no considera los lineamientos de la nueva reforma previsional, Perfecto. pero de cualquier manera y de manera especulativa, Ujú. te voy a dar una respuesta a tu pregunta. La FP, la reforma, en lugar de tener estos 5 fondos que están básicamente diferenciados por el nivel de riesgo, Ujú. van a pasar a
fondos multigeneracionales que va a ser automática la asignación de acuerdo a la edad del contribuyente. Entonces, lo que uno debería a pensar, y esto yo visualizo dos efectos. En primer lugar, dado que la asignación va a ser automática y que Chile es un país que también se está envejeciendo, uno debería pensar que la exposición a China, y esto teniendo en cuenta la premisa de que China es considerado un mercado riesgoso, que ojo, esto no está escrito en piedra, podría cambiar. Sí. Puede ser que China vaya evolucionando, se vaya haciendo más sofisticado el sistema financiero y por lo tanto sea considerado menos riesgoso. Pero en la situación actual, en que la premisa es que China es considerado más riesgoso, uno debería esperar que la exposición y la proporción de los fondos invertidos en China sea menor por el envejecimiento poblacional. Sin embargo, en volumen total, uno debería esperar que este efecto fuera básicamente contrabalanceado. ¿Por qué motivo? Porque básicamente el porcentaje que el empleador tiene que pagar para los fondos de AFP van a aumentar de acá al 2033. Del orden del 8,5%, de los cuales 4,5% va directamente a la cuenta del contribuyente, a la cuenta de capital. Entonces se debería esperar con eso que el primer efecto, en términos de volumen, no en términos de la proporción de los fondos, uno debería esperar que más o menos se mantuvieran o incluso fueran mayores los fondos invertidos en China. Perfecto. Claro, eso es lo que más o menos especulo. Perfecto. Oye, Jorge, muchas gracias por venir acá y explicarnos un tema tan complejo y tan específico. Ahora, para ir cerrando y darle una conclusión a esta conversación, que ha sido mucha información por demás, ¿qué es lo principal que deberíamos rescatar respecto a este sistema de pensiones chileno y las inversiones que se hacen particularmente en China? Sí, yo creo que el principal mensaje es que es importante desde ya ir generando un capital humano que pueda hacer un análisis válido, con conocimiento de causa, sobre el sistema financiero chino. Esto es algo que efectivamente creo que el país está bastante rezagado. No hay un volumen suficiente de noticias en los medios de comunicación, en la prensa sobre China. Y es importante que este análisis, dado que el sistema FP es muy importante para la inversión de nuestro país, insisto, 60% del PIB nacional, y que China se espera que empiece a tener también una presencia todavía mayor, es decir, estimaciones de Goldman Sachs sostienen que al final de esta década el sistema financiero chino debería representar del orden del 14% del mundo, hoy en día están en 11%, entonces, digamos, es evidente que la importancia del sistema de valores va creciendo de China con respecto al mundo. Es importante, yo creo que en primer lugar, tratar de desarrollar una experticia en ese ámbito. Porque en Chile, esto lo escuchamos todos los días, la importancia económica de China en el mundo es cada vez mayor, llega a ser casi novedad. Efectivamente, el 40% de las exportaciones de este país van a China, por lo tanto lo que ocurre en el gigante asiático repercute directamente en la economía chilena, pero lo que no se sostiene tan frecuentemente es que el sistema de valores chino paulatinamente va a tener una importancia también capital. Y eso yo creo que debería enfatizarse. Perfecto. Porque yo percibo cierta suerte de asimetría en el conocimiento que los chinos tienen sobre nosotros y lo que nosotros tenemos sobre ellos. Es decir, yo creo que esto no es solamente la situación de Chile, sino que diría que es un fenómeno que se observa en todo Occidente. Los chinos, dado que muchos de ellos van a estudiar a Occidente, estudian en universidades norteamericanas, de Europa, tienen un conocimiento bastante sofisticado de Estados Unidos y de Europa, pero al revés no ocurre de la misma manera. Es decir, hay razones que también hay que mencionar, es decir, el idioma chino es complejo, no es tan fácil. La distancia. La distancia, es una cultura muy distinta. Sí. Pero dado que el siglo XXI China probablemente sea el siglo de China, es importante que nos adelantemos a este escenario y podamos ir desarrollando también un capital humano que pueda ir discutiendo estas temáticas con cierto conocimiento y actualizado, porque también hay que mencionar que el ritmo de reformas en China es muy acelerado. Por el sistema de gobernanza que tienen ellos, el país es capaz de implementar reformas muy rápidamente. Entonces, eso es algo que es fundamental que podamos ir capturando esta información a tiempo real. Perfecto. Sí. Me gustaría, para terminar, si me permite. Sí, justo te iba a preguntar lo mismo. Para nuestra querida audiencia, nuestros amigos de Ni Hao Chile,
Si queremos saber, conocer, leer tu estudio, ¿dónde podemos encontrarlo? Sí, el estudio todavía no está publicado. Tenemos que entregar la versión final la próxima semana, pero debería estar publicado en la página del ICLAC. Perfecto. El ICLAC, la sigla significa Impactos de China en Latinoamérica y el Caribe, que es una iniciativa que engloba a 5 universidades chilenas financiadas Sí. por la NID. Ahí debería estar disponible el informe. Y también me gustaría mencionar, dado que me hiciste esa pregunta, Ujú. que este mes se hizo la publicación de un libro de quien es precisamente el director del ICLAC, Francisco Urdines. El libro toca temas bastante interesantes. Justamente el libro se llama El reemplazo que ha ejercido China en Latinoamérica en desmedro de Estados Unidos. Claro. Economic Displacement, China and the End of the US Primacy in Latin America. Justamente. Entonces esto es algo que es muy interesante el libro porque primero, bueno, las métricas son sumamente interesantes, bastante asombroso la rapidez con la que China ha desplazado a Estados Unidos en lo que comúnmente era considerado, y tal vez de una manera un poco peyorativa, el patio trasero de Estados Unidos. Sí. Y las gráficas son sumamente interesantes, te muestran cómo desde el 2000 al 2010 ya hubo un cambio, pero del 2010 al 2020 esto se ha ido acelerando. Entonces yo les dejo la recomendación de que puedan leer ese libro. Perfecto. Es muy interesante que también en Chile se está haciendo investigación a ese nivel. Es decir, Sí. también desde acá estamos tratando de dar una respuesta a las grandes preguntas del tiempo y del siglo XXI. Que es muy importante por demás y que se haga desde acá. Claro, y que sobre todo tiene también un impacto muy grande en Chile y en la región latinoamericana en su conjunto. Entonces les dejo esa recomendación. Creo que es un libro bastante interesante, fue publicado por Cambridge University Press Perfecto. y trata estos temas que son sumamente interesantes para, yo creo que la comunidad en general acá en Chile. Fantástico. Muchas gracias, Jorge, por venir Muchas a gracias por la nuestro invitación programa. nuevamente. Sí, bueno, y a nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Ni Hao Chile, pero antes, por favor, deleitémonos con estas cosas que nos trajo Paola en el restaurante Chusian. No me pude concentrar por la comida. Un aplauso, por favor. Nos vemos pronto.